Quiero darle gracias a Dios. Hemos estado, después de esta semana intensa de la escuelita de verano, el pastor estaba hablando de que tenemos que darle gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque ha hecho tantas cosas. Esta semana hemos recibido la buena noticia de nuestro hermano José que milagrosamente apareció, y le doy gracias a Dios por el cuidado de muchos de nuestras hermanas de la iglesia que salió a buscarlo también durante la semana, y vemos el amor de Dios también. También por mi hermano, bueno, ya está sano, y por mi cuñado, que aunque está en el hospital y está haciendo mucho mejor después de este preinfarto. Así que le doy gracias a Dios por todo lo que él está haciendo, y quisiera comentar hoy acerca de la palabra que tenemos para hoy. Así que voy a tratar de poner aquí mi PowerPoint. Pero una de las palabras difíciles de la Biblia para este día eh, es la palabra ten fe. Yo no sé cuántos de ustedes muchas veces se han sentido de ah, que necesitan más fe, o que alguien le dice tienes que tener fe. Y muchas veces nosotros nos decimos a nosotros mismos, oye, tengo que tener fe. Y bueno, esa es una palabra que aparece en la Biblia, pero antes de esto vamos a orar. Padre, en esta noche te damos tantas gracias, Señor, porque siempre tú tienes algo que enseñarnos. Y venimos a ti con un corazón deseoso de aprender de ti. Padre, cómo necesitamos creer a tu manera, cómo necesitamos confiar a tu manera. Y Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, y te pido que lo que vaya a compartir, Señor, pueda ser de bendición a cada uno de mis hermanos, como para mí también. Y para que podamos crecer en la fe, Señor, cada día, y poder, Señor, servirte con alegría, con amor, Señor. Que podamos, Señor, estar ansiosos de recibir tu palabra, que podamos estar ansiosos de servirte y vivir, Señor, con gozo perpetuo. Te damos gracias y te entrego este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay una palabra en la Biblia que nos habla acerca de esto de ten fe, y quisiera ponerla dentro de contexto, aunque esto está en Marcos del 11, del 22 en adelante, pero quisiera ponerlos en el contexto. Dice, y aquí puse unas imágenes, que vamos en Mateo 11, en el capítulo 11 podemos ver que está al principio, después de la entrada triunfal de Jerusalén. Al otro día el Señor Jesús salió de Betania con los 12 discípulos y tuvo hambre. Y si ustedes ven ahí, él se ve una higuera, y cuando ve esta higuera veía que tenía muchas hojas, pero cuando fue a buscar del fruto, que estoy parafraseando, no halló ninguno, y solo las hojas. Y dice, porque pues no era tiempo de higos. Dice que entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. O sea, en este momento él maldice la higuera porque no tenía fruto, solo tenía hojas, ¿verdad? Entonces después vemos que en este mismo capítulo viene lo que es la purificación del templo. Eh, Todo esto sucede en el capítulo 11. Viene la purificación del templo, donde el Señor ve que su casa está llena de mercaderes, que realmente no hay un sentido de fe en Él, de alabanza hacia Él, hacia su Padre, y se molesta mucho el Señor, y dice que en el versículo 17 de Mateo 11:17, Él dice, ah, Marcos, perdón, 11:17, dice que, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto todo está aconteciendo en lo que es el libro de Marcos. Y en ese tiempo, ya cuando él purifica el templo y le recuerda a todo el mundo que su casa es una casa de oración para todas las naciones, y dice, pero tú lo has convertido en otra cosa, ustedes lo han convertido en otra cosa. Y a medida de que vamos a hablar de ten fe, a medida de este capítulo, el Señor nos va guiando a su autoridad. Cuando tenemos fe en Dios, nos apoyamos en la autoridad que Él tiene. Después vemos, siguiendo más adelante, ya en el versículo 20, vemos que dice que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esto les sorprendió porque Él la maldijo anteriormente, cada purificación del templo, y después se dan cuenta los discípulos y se asombran
de que ya la higuera está totalmente seca. Se cree que fue en 24 horas. Entonces, vamos a ver más adelante, dice que vamos a poner el versículo, Marcos 11 22 y 24 y de aquí quiero tomar el versículo, y dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y esto es interesante porque si vemos un poquito todo este capítulo, y quiero que vayamos analizando de que el Señor maldice una higuera porque aparentemente es muy frondosa, pero no tiene fruto. Y después más adelante limpia el templo porque puede estar muy lindo el templo, sin embargo no estaba haciendo lo que Dios quería, no estaba adorando a Dios de la manera que Él quería y no estaba manifestando esa fe pura que Dios deseaba que tuviera. Y después vemos que cuando maldice la higuera, el Señor le responde cuando los discípulos se empiezan a ver, si ustedes ven el capítulo, ellos empiezan a preguntarse, pero mira, ¿y cómo ocurrió esto? Vieron a Jesús hacer tantos milagros, sin embargo, cuando ven que él seca la higuera, les llama la atención una vez más. Entonces el Señor les contestó con esto, tened fe en Dios. No dice tener fe, dice tener fe en Dios. Y después le dice, porque de cierto digo que cualquiera, y me encanta esa palabra, si ustedes la ven, cualquiera, eso significa que cualquiera que acuda a Dios con fe, dice que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres, orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Y yo sé que muchas veces tenemos desafíos en cuanto a que oramos y a veces decimos, oh Señor, tú no estás respondiendo. Pero Dios siempre responde a nuestras oraciones. El Señor también dice en este versículo más adelante que y cuando estéis orando, porque Él dice, tened fe, ¿verdad? En Dios y que todo lo que pidieres orando, pero Él también sigue la oración y dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Hay algo que está unido en la oración, algo que está unido a la fe que Dios espera de nosotros y es el perdonar. Que dice, y cuando estés orando, cuando estemos en el tiempo de que oramos, que estamos manifestando fe en Dios, dice, perdonad si tenéis algo contra alguno. Para que también, para que haya un resultado de parte de Dios hacia nosotros, que Él perdone nuestras ofensas. Porque si nosotros nos resistimos y podemos estar orando y podemos estar haciendo muchas cosas, pero no estamos viviendo en esa palabra que Dios nos da, en esa fe que Dios dice, tener fe en Dios significa tener fe en lo que su palabra nos dice. Y al tener fe, entonces podemos ejecutar las obras que Él hace. Pero podemos decir aquí, y si alguno tiene un comentario, por favor, siéntase libre. Dice, ¿qué es la fe? Y ahí tenemos, se recuerdan eso de que si tuviera fe como un granito de mostaza, y la verdad que no es la cantidad de fe, sino el objeto de nuestra fe. Él dice aquí, tened fe en Dios. Y esto es lo que cuando el Señor les habla a los discípulos, les quiere enseñar una lección y dice, tened fe en Dios. No es tener fe en la fe, no es tener fe en el sentimiento, la emoción, no tener fe en la misma siquiera oración, sino tener fe en Dios. Y a medida que tenemos fe en Dios, podemos orar de acuerdo a su voluntad. ¿Qué es fe? Y sabemos que la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo escucho muchas personas y a veces me escucho a mí misma, perdón, y decimos que creemos, pero cuando estamos diciendo, pidiendo algo, ya estamos dudando, ya estamos buscando un plan B, o ya estamos diciendo, oh, yo sé que estoy pidiendo, por ejemplo, por sanidad, ay, pero aún me siento mal. Y no es que no hay que reconocer que uno se sienta mal, pero dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Todavía no lo vivimos, pero hay una certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no vemos en ese momento. Esa es la fe, ¿verdad? Es algo que quizás en el momento parece locura,
pero estamos esperando con certeza y convicción de que Dios va a manifestarse, porque si no, no hay fe. Y dice la palabra también en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. En una parte habla de la convicción que no se ve, y también dice, porque por fe andamos, caminamos creyendo, no por vista, no por nuestras circunstancias, ¿verdad? Sabemos que las circunstancias que llevaron a Cristo a la cruz, que fueron la misma palabra profética que tenía que cumplirse, aparentemente se veía como una desgracia. Sin embargo, a través de su sacrificio y por la fe en ese sacrificio, nosotros en el día de hoy somos salvos. Entonces, aquí podemos ver que la expresión que usó Jesús, y esto para mí fue nuevo, ¿verdad? Eh, no sé si lo había escuchado antes, pero cada vez que decía este versículo, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y será hecho, hablando de la fe, yo me sentía tan chiquitica porque la verdad es que yo decía, yo no tengo esa clase de fe de decir a ese monte que se mueva a una montaña. Yo vivía en Chile, está la cordillera de los Andes, y cuando uno está cerca de ahí es imponente, es como majestuosa. Imagínate decirle a esa montaña o esa cordillera, muévete. Pero en realidad Jesús no se estaba refiriendo a un movimiento literal de una montaña, ¿verdad? Lo podemos ver aquí, a ver si lo tengo acá abajito. Tú ves que la montaña ahí está caminando al lado. La expresión que usó Jesús, que este monte se movería al mar, sería trasladado, estaba relacionado con una metáfora común de que aquel tiempo los rabinos usaban de desarraigar montes, que se usaba en la literatura judía de grandes rabinos y líderes espirituales que podían resolver problemas difíciles y aparentemente hacerlo imposible. Entonces ellos se referían como mover montañas como un problema inmenso. Y Jesús usó esta misma metáfora de desarraigar montes, de digiere este monte, quítate y échate en el mar. Es decir, ese monte significa un problema muy grande, una situación que humanamente no puede moverse. Pero Jesús decía que la fe en él, tengan fe en Dios. Esa fe sería la que necesitábamos para que esos problemas imposibles, cualquiera de nuestras montañas, puedan ser removidas en el nombre del Señor. Am, Esta expresión a mí me tocó y me dio aliento, porque entonces no era que literalmente tengo que decirle a una montaña, muévete para tener fe. Es más, Jesús pudo haberlo hecho. Él pudo haber levantado una montaña y ponerla en el medio del mar, pero sin embargo Jesús no estaba interesado en hacer ese tipo de milagros, y no le iba a dar gusto a todos los religiosos de la época que querían que destruyera el templo literalmente y lo levantara, porque no entendían la verdad de Dios. En 2 ocasiones vemos que Jesús menciona esta fe en Dios que mueve montañas. Entonces, una está cuando la primera vez que Jesús lo mencionó fue cuando un padre trajo a su hijo a Jesús porque su hijo estaba controlado por un demonio. Los discípulos ya habían intentado expulsar el demonio, pero no tuvieron éxito, porque Jesús lo reprendió al demonio y al niño lo sanó. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos expulsar ese demonio? Entonces Jesús le responde, aquí voy a poner. Dice, y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, esto está en Mateo 17:20, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nuevamente, quizás en mi mente estaba moviéndose la montañita, pero en realidad el Señor estaba hablando de una fe en Dios para a enfrentar el desafío tan grande que era ir contra el reino de las tinieblas. Eh, el Señor quería mostrarles que en nuestra vida, porque le habla a los discípulos, pero también nos habla a nosotros, que hay incredulidad en nuestros corazones. Me imagino a los discípulos batallando y orando y reprendiendo a los demonios, y al final saliendo agotados y cansados, pero no lograron nada. Y quizás yo me imagino, no sé si a ustedes les pasa o soy yo nada más,
Es que muchas veces cuando incluso oramos por un enfermo, estamos titubeando, Señor, ¿lo vas a sanar o no lo vas a sanar? Señor, voy a orar así, ¿cuánto tanto, verdad? No sé si a mí nada más me pasa, pero en el momento ya estamos dudando porque no entendemos que la fe que mueve montañas es la fe en Dios y no en mí. Hemos puesto la fe en nosotros mismos en vez de poner en nuestras capacidades, en nuestra forma de orar o en nuestra comunión con Dios, cuando en realidad esa fe que mueve montañas es la fe puesta en Dios. Él es el que ejecuta los milagros. Nosotros no somos responsables si Él sana o no sana. El Señor es que hace la obra, pero sí somos responsables de tener una fe en Dios, una fe que está basada en su palabra, ¿verdad? Él le dijo por vuestra incredulidad. Esa fue la razón de que no pudieron expulsar los demonios. Dice, Jesús está enseñando a los discípulos y repite una lección, pero en una nueva situación. Ahora lo vemos la segunda vez que se usa este mismo término cuando Jesús maldijo a la higuera y ya la higuera estaba seca. Entonces, en la segunda vez, los discípulos se asombraron al ver esto y la higuera completamente marchita en 24 horas y preguntaron cómo se marchitó esta higuera tan rápido. Si ustedes lo ven después en los versículos de Mateo 21, están ahí toda la historia y le preguntan qué hacen los discípulos y Jesús responde a lo que ellos preguntan, ¿cómo sucedió? Saben que Jesús le habló a la higuera y esto es increíble porque Dios habla al mar y el mar le obedece, ya que en este instante Él le habla a la higuera, a un árbol. Y podemos ver que el Señor obra de una manera que la misma higuera se seca en 24 horas. Yo no tengo ese don, pero sí le puedo decir que a mí se me secan las plantas inmediatamente. Perdóname, señor, pero pensando esto, no necesito maldecir a la planta, pero no tengo un dedo verde, como se dice aquí. Pero bueno, en Mateo 21, 20, 22, dice que los discípulos, viendo esto, viendo cómo es la higuera se secó, decían maravillados, se maravillaron de este milagro, ¿verdad? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración y creyendo lo recibiréis. El Señor no es intención que nosotros estemos moviendo montañas o secando higueras. El punto de la historia, el punto de la enseñanza es que Dios quiere que tengamos la fe puesta en Dios. Y que cuando nosotros oramos a Dios, Él le está mostrando, tienen todo el potencial para hacer milagros, tienen todo porque les he dado todo. Sin embargo, ustedes dudan, ustedes titubean, ustedes no tienen suficiente fe. Pero dijo, pero lo que yo les estoy mostrando, ustedes también lo pueden hacer. De cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, está poniendo, ustedes también pueden hacerlo, sino que este monte dijeres, quítate y échate en el mar y será hecho. Dios nos está hablando acerca de situaciones grandes, montañas en la vida. Eh, Mientras yo leía esto, eh, cuando Pedro, asombrado, le hizo notar a Jesús que la higuera se había secado, la respuesta de Jesús fue simplemente que debían tener fe en Dios. Esto en Marcos. Era una suave reprimenda por la falta de la fe de los discípulos en el poder de la palabra de Dios, en el poder de su palabra. Tener fe en Dios es creer en la verdad revelada de Dios, en su poder y tratar de hacer su voluntad. Si nosotros nos recordamos en Hebreos 11 está el salón de la fe, ¿verdad? Este capítulo habla de la fe. Y aquí vemos que se nombra a Noé en Hebreos 11:7 como un hombre de fe. Y si vemos el versículo, dice que por la fe Noé, imagínense, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe
condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé, es decir, por esa palabra que Dios le dio, por esa fe puesta en Dios, él pudo construir una barca. A Noé no se le ocurrió la idea de construir una barca. No fue idea de Noé, fue idea de Dios. Dios se acercó a Noé para decirle que la construyera y le dio instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo. Basándose en la palabra de Dios, Noé tuvo fe en Dios. Basándose en la palabra que Dios le dio, Noé tuvo fe en Dios e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Es importante que una fe en Dios va a producir un resultado, una actividad. eh, Va a haber un paso de fe. No solamente se va a quedar en la oración, sino que va a haber una acción. Y cuando Noé escuchó la palabra dada a Dios, no solo escuchó la palabra, tuvo fe en Dios, en esa palabra revelada y actuó y accionó. Eso esto no es solo tener fe, es tener fe en Dios, tener fe en el plan de Dios, la palabra de Dios, la agenda de Dios y la voluntad de Dios. Dios no pretende que estemos moviendo montes o secando higueras, sino es su plan. Pero cuando Dios revela su palabra y tenemos fe en Dios, en su palabra revelada, entonces es cuando se mueven montañas y se secan higueras. Dios habló, Noé tuvo fe en la palabra de Dios y Noé obedeció. Este patrón se repite una y otra vez a lo largo de la Biblia. Tu acto de fe al orar, al hacer o decir se basa en Dios, se debe basar en Dios. Viene de Dios porque tu fe está en Dios. Yo me recuerdo hace tiempo atrás que estaba escuchando no sé si lo comenté una vez, al hijo de Pat Robertson del Club 700. Y él estaba hablando de que estaba en una conferencia y que de repente empezó a orar por la gente, hizo un llamado para orar por la gente. Y Dios habló a su corazón y dijo, ora por sanidad. Y se acercó una persona que no podía caminar. Y él empezó a titubear y dijo que no, Señor, como esto, como que era idea de él. Y tenía mucho temor de hacerlo. Pero Dios insistió en su corazón y dijo, ora por sanidad. Y él al moverse con temor y temor dijo, Señor, si esta es idea mía, por favor, quítalo. Pero si es tuyo, dame el valor para hacerlo. La idea vino de Dios, no vino de él. Y eso es la diferencia. A veces nosotros queremos hacer las obras y que no vienen del corazón de Dios, no es de Dios en ese momento, pero hay veces que tenemos que movernos y Dios dice, ve, háblale a fulano o ve, ora por tal persona y vemos que cuando obedecemos se produce el milagro. Pues este hombre vio un milagro porque obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque tuvo fe en Dios, en esa palabra que Dios dio. Dice que el punto de Jesús es que si los creyentes confían con sinceridad en Dios y realmente se dan cuenta del poder ilimitado que está disponible a través de tal fe, fe en Dios, fe en Él, verá su gran poder. Si vemos en el siguiente slide, dice en Juan 14, 13, 14, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La idea principal es que el Padre sea glorificado, que nuestras peticiones, que lo que el Señor nos mande a realizar y al tener una fe en Dios, el Padre sea glorificado. Esta semana yo creo que todos experimentamos diferentes milagros, como la aparición de nuestro hermano José, ¿verdad? Al principio estuvimos hablando y yo estaba muy contenta. ¿En qué sentido? Me alegró mucho ver que personas tomaron la iniciativa, no solo de orar, ¿verdad? Oraron y ese Señor nos llamó a orar con fe por la aparición de nuestro hermano. Pero otros fueron un paso más, salieron, comenzaron a mirar. Y para mí esa es una fe en acción. Esa fe tiene, digo, paticas, esa acción buscaba. Y una de mis oraciones cuando estábamos buscando al hermano José fue, Señor, si tú guiaste a los reyes magos, como le llaman a los hombres sabios, para encontrar a Jesús y los guiaste a través de una estrella. Tú puedes guiarnos, tú puedes guiar a su familia, tú puedes guiar porque tú sabes dónde está el hermano José. Y a veces hacemos ese tipo de oración como de niños.
Y yo creo que Dios también quiere que pensemos y actuemos como niños. Cualquier cosa que pidamos orando, creed que la recibiréis, Dios vendrá. El Señor nos llama y nos invita a pedir, pero estar alineados con su voluntad. Entonces, esto no pone límites a nuestras oraciones, sino que nos anima, siempre que están de acuerdo con la voluntad y el propósito de Dios. Esto significa que, por tanto, que la fe y la oración del hombre no son incompatibles con la soberanía de Dios. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios no contesta? Y debemos prestar atención. Debemos orar y pedir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Me recordaba que otra persona que el Señor la usó en sanidad en un momento determinado en una conferencia, esta persona le pregunta a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y el Señor le dijo, hoy yo quiero sanar. Eso fue que vino de Dios, no vino del hombre. Y esta persona se atrevió a orar nuevamente por sanidad, porque el Señor le dijo, yo hoy quiero sanar. Eh, yo creo que nos perdemos de tantas cosas porque no hablamos con Dios y no ponemos esa fe en Dios. Nos limitamos y miramos nuestra fe grano de mostaza, nos miramos a nosotros en vez de mirar al gran y poderoso Dios. Es Él el que sana, pero hay que preguntarle a Dios por sus propósitos. Dice también, el Señor trató con los discípulos de una forma especial. Fue paciente y quería que entendieran que su fe debía ser depositada en Dios mismo. En una ocasión les dijo, ah, y les dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y no sé si ustedes han visto o han escuchado oraciones de niños. Yo me recuerdo de Matías, mi sobrinito, cuando su otra tía, Mema, quedó sin trabajo. Y el pastor de la iglesia preguntó quién tenía una petición y él levantó la mano y estaba chiquito y le pasaron el micrófono, él casi no podíamos hablar bien, pero él dijo, yo quiero pedir por un trabajo para mi tía Mema, dijo, pero no cualquier trabajo, dijo, el mejor trabajo. Entonces el pastor vio en él tanta fe que le entregó el micrófono para orar y Matías comenzó a orar y decía, Señor, yo te pido un trabajo para mi tía Mema, no cualquier trabajo, sino que el mejor trabajo y Señor, no dudamos, sino que creemos. Y esto me enseña a mí una lección tan grande. A veces tenemos que volvernos como niños, porque si este niño dice, no dudamos, y el Señor dice, no duden. Cuando empezamos a dudar, ya nuestra oración se empieza a desmoronar, ¿verdad? Ayer pudimos visitar a alguien con una amiga y mientras estábamos visitando, también vimos a Margarita y Margarita nos contaba, Margarita Echarri, que hay una señora que la cuida en la casa. Ella no es cristiana, esta señora, pero su nieto lo están llevando a una iglesia, perdón, a una escuela cristiana y ahí le están enseñando a orar. Y este niño, el nieto de esta señora, comienza cada día a orar. Y entonces pide por su abuelita, por su mamá, por su papá, y todos están como, wow, qué bien que lo que está haciendo. Pero de repente comenzó a orar por su hermanito. La cosa es que no tiene hermanitos. Y la mamá le preguntó por qué oraba así, si no tenía hermanitos. Y él dijo que a lo mejor podían ir a buscar un niño, traerlo a casa y cuidarlo. Y la mamá, bueno, dijo, ¿qué va a decir? Entonces, bueno, él seguía orando y 3 meses después la mamá descubrió que estaba embarazada. Aún no se lo han dicho al niño. Este niño tenía una fe inocente. Ella estaba viendo algo, él estaba pidiendo por algo que no tenía, pero él quería un hermanito. Él se lo había dicho a sus padres, entonces empezó a pedir que el Señor cuidara de su hermanito. Esa es fe en Dios. Entonces, podemos ver que, pero sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Eh, no es el tamaño de nuestra fe, es en quién está puesta nuestra fe.
y nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Y yo creo que todos lo sabemos, pero a veces es bueno recordar que necesitamos poner nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Am, Dice que la fe que mueve montañas es impulsada por Dios. Número uno, la fe que mueve montañas es y debe ser impulsada por Dios. Cualquier cosa por la que estés orando y creyendo en Dios necesita ser acerca de Dios y no de ti. Debe ser para su gloria, no la tuya. Él está en el centro, no tú. Todo se trata de Dios, no de ti. Mover tu montaña se trata de la agenda de Dios, no de la tuya. A veces, y les digo esto, que esto es importante, a veces pedimos cosas y realmente ¿cuál es la motivación de eso? Señor, dame un buen trabajo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Señor, permite que, por ejemplo, que pueda aprender esto. ¿Y para qué? ¿Para qué lo quieres? Y muchas veces pedimos cosas y nos alejan de Dios en vez de que la motivación correcta sea para la gloria de Dios. Señor, ayúdame a aprender este, por ejemplo, este lenguaje o este idioma. ¿Por qué lo quieres? Porque quiero predicar el evangelio, pero por saberlo y lucirlo, no va a ser. Porque la motivación entonces es yo en vez del reino de Dios. Am, Marcos 11:22 nos recordaba que los discípulos, que Jesús le dijo a los discípulos, tened fe en Dios. Esta frase, tener fe en Dios, es confiar en Dios, esperar en Dios, obedecer a Dios y centrarse en Dios. Entonces, permítanme añadir algunos pensamientos más sobre lo que significa tener fe en Dios. Fíjense que es tener fe en Dios, no solo tener fe. La diferencia es significativa. Cuando tienes fe en Dios, su fe está basada en su palabra, en lo que te dijo, en su plan, en su propósito, en sus deseos. Es una fe en el plan de Dios, los deseos de Él y la voluntad de Él. Es fe en Él, es fe en Dios. Esta fe no es tener fe en la fe. Esto es cuando un cristiano cree que si tiene suficiente fe, entonces su fe hará que la montaña se mueva. No se trata de cuán grande o pequeña. No se trata de tener fe en tu fe. Se trata de tener fe en Dios, lo que Él dice, lo que Él quiere, lo que Él desea. Sé que estoy repitiendo, pero fe en Dios significa acerca de Él. Esto no es tener fe para que en lo que tú quieras. Esto no es tener fe en ti. Esto no es mentalidad positiva. Esto es tener fe en Dios. Cuando tienes fe en ti, te conviertes en la fuente de tu poder. No tienes el poder de remover cualquier montaña que quieras. No se trata de ti ni de mí, se trata de Dios. La pregunta es, ¿Dios quiere que esa montaña en tu vida sea removida? Pregúntale a Dios. Permítame ser claro, Jesús tampoco estaba hablando de tener fe en la oración. El poder de Dios no está en la oración. El poder de Dios está en Dios mismo. La oración solamente es un vehículo para que nosotros crezcamos en comunión con Dios, que abre una puerta para que nosotros podamos tener esa relación íntima con nuestro Señor y también para escuchar y aprovechar de escuchar qué es lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Jesús no está hablando del poder de la oración, sino del poder de Dios a través de la oración. Todo lo que Jesús dice está en el contexto de tener fe en Dios, Am, tener fe en su palabra. Y tenemos que entender que no todas las montañas a las que hables se moverán, solo aquellas a las que Dios te diga que le hables. No sé si me estoy explicando. Eh, Hay situaciones en nuestras vidas que son como montañas y solo se van a mover las que Dios decida que se moverán. Suena como canción, ¿verdad? Pero eh, nosotros debemos buscar la voluntad de Dios, como decimos, buscar su reino y su justicia y lo demás será añadido. Quiero contarles un poquito la historia de una misionera, Helen Rosenberg. Fue misionera al Congo, ya partió con el Señor hace un tiempo. Le llamaban Mama Luca en el Congo. Y me gusta mucho la historia de ella. Es una mujer de mucha fe, pero también que pasó mucho dolor y sufrimiento. Y ella era una doctora que se dedicaba a los partos de los niños en las pequeñas aldeas en el Congo, que también es Zaire, ¿verdad? Y se dice que la doctora Helen, y ojalá que me escuchen porque es una bonita historia,
Había trabajado duro para salvar a la madre de un bebé, pero la madre murió en el parto, dejando a la bebé y a un niño y a una niña de 2 años que lloraba. La doctora Helen era médica misionera en Zaire, África, que es el Congo, en un pueblo donde no había nada que pudiera ayudar a vivir a un bebé prematuro. No tenían tubos especiales de alimentación o respiración. Una estudiante de obstetricia fue a buscar una caja con almohadillas de algodón para envolver al bebé y mantenerlo caliente. Otra estudiante fue a avivar el fuego, estaban en una aldea, y llenar una bolsa de agua caliente. Cuando la estudiante enfermera volvió, estaba llorando. Estaba llenando la bolsa y dijo, y se reventó. Y es nuestra última bolsa de agua caliente. Como no tenían incubadoras, ellos necesitaban mantener el bebé caliente. Entonces, su aldea estaba en medio de la selva. No había farmacias ni ningún lugar donde comprar una bolsa de agua caliente. Muy bien, dijo Helen, la misionera. Pon al bebé lo más cerca del fuego que puedas. Duerme entre el bebé y la puerta para que no tenga corriente de aire. Al mediodía siguiente, como siempre la doctora Helen hacía, fue a orar con algunos de los niños del orfanato. Les habló del bebé y ella dijo, estamos intentando mantener al bebé lo suficientemente caliente, pero no tenemos bolsa de agua caliente. Además, la niña de 2 años no para de llorar por su madre que falleció. Durante el tiempo de oración, Ruth, una niña de 10 años, comenzó a orar con la franqueza habitual de los niños africanos. Y ella dijo, por favor, Dios, envíanos una bolsa de agua. No servirá de nada mañana. Dios, el bebé morirá, así que por favor envíala esta tarde. La doctora Helen soltó un suspiro de sorpresa ante una oración tan atrevida, pero la niña continuó su oración y dijo, y ya que estás en esto, Señor, ¿podrías enviarle una muñeca a la niña de 2 años para que sepa que realmente la amas? ¿Puedo decir amén a esta oración de verdad? Se preguntó la doctora Helen. Realmente no creía que Dios pudiera hacer eso. Pensó, sé que Él puede hacerlo todo. La Biblia lo dice, pero hay límites, ¿no? La única forma en que podrían responder a esa oración sería enviando un paquete de alguien de su país, pero nadie lo había hecho nunca. De todos modos, se dijo Helen, si alguien enviara un paquete, ¿quién pondría una bolsa de agua caliente para el Congo, donde hace tanto calor? A media tarde, alguien le dijo a la doctora Helen, hay un coche en la puerta de su casa. Cuando llegó, el coche ya se había ido y había un gran paquete en el porche. Llamó a los niños del orfanato y juntos quitaron la soga del paquete. Unos ojos muy abiertos se fijaron en la gran caja de cartón. Helen metió la mano y sacó unos chalecos tejidos de vivos colores. Los ojos brillaban mientras los repartía. Luego había unos vendajes y los niños empezaron a mostrarse un poco aburridos porque no veían nada interesante en la caja. Cuando la doctora Helen volvió a meter la mano en la caja, sintió dice, ¿podría ser verdad? La agarró y la sacó y dijo, sí, y la levantó. Una bolsa de agua caliente de goma nueva, exclamó. Los niños se regocijaban y estaban tan contentos. Ella no había pedido a Dios que se le enviara nada y no había creído realmente que él pudiera hacerlo. La niña Ruth se apresuró a decir, si Dios ha enviado la bolsa de agua, también tiene que haber enviado la muñeca. Rebuscando en el fondo de la caja, la doctora Helen sacó la pequeña muñeca bellamente vestida. A Ruth le brillaron los ojos. Nunca había dudado. Mirando a la doctora Helen, le preguntó, ¿puedo ir con usted y darle este muñeco a esa niña para que sepa que Jesús la ama de verdad? El paquete llevaba 5 meses en camino. Quien lo empacó envió una bolsa de agua caliente hasta ese lugar. Alguien más había puesto una muñeca para una niña africana. Hicieron esto 5 meses antes de que Ruth, la niña de 10 años, le pidiera a Dios que le trajera esas cosas esta tarde. Hay un versículo que dice en Isaías 65:24, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablen, yo habré oído. ¿Qué quiero decir con eso? Una fe en Dios no tiene límites.
Este niño, el pedir como un niño, el creerle a Dios como niño, no decepcionó a Ruth. Espero que hayan podido disfrutar la historia. A mí me bendijo mucho y me desafía a poder orar como un niño. Los milagros lo hace Dios, no nosotros. Así que quiero dejarlos ah, con este versículo, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe y añadir en Dios. En esta noche quizás es solo recordarnos que Dios puede hacer milagros. Si creemos como un niño, si creemos con la fe de un niño, creemos en Dios, en su palabra y que si Él dice que Él lo puede hacer todo, nosotros debemos confiar que Él lo puede hacer todo. Nosotros cuando pensamos en esta historia, que no es casualidad que Dios eligiera una montaña para representar nuestros problemas. Las montañas son grandes, las montañas parecen permanentes y inmovibles, como si fueran a estar ahí para siempre. Usted puede estar enfrentando una situación tamaño montaña y parece que nunca va a cambiar, pero Dios puede mover montañas, Dios puede proveer lo que aún ni siquiera has pensado y que puede responder antes aún que hayas hecho tu oración. Quiero animarte en esta noche a que busquemos a Dios y que podamos tener esa clase de fe, como dice la Biblia, esa fe en Dios, esa fe que mueve montañas, esa fe que seca higueras, esa fe que no está buscando una emoción, está buscando glorificar a Dios en todas las cosas. Así que bueno, los dejo con esto y vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque podemos venir a ti con nuestra humilde fe, pero fe en ti, en tu palabra, en lo que nos has prometido. Padre, yo te pido que podamos escuchar tu voz en esta noche, que podamos preguntarte qué quieres hacer, Señor, y podamos ser parte de lo que tú estás haciendo. Ayúdanos a obedecer como Noé. Ayúdanos, Señor, a maravillarnos de tus milagros, pero a creer, Señor, que podemos en tu nombre realizar las obras que tú envías que hagamos, porque tú has preparado obras desde antemano para que andemos en ellas. Señor, que podamos vivir en tu plan, que podamos vivir en tu agenda, que podamos, Señor, tener fe en ti y no la fe o fe, Señor, en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor Jesús, y ayúdanos a entender que te necesitamos tanto. Gracias por tu palabra. Gracias por los milagros que hiciste esta semana. Gracias porque José apareció. Gracias, Señor Jesús, porque mi cuñado, Señor, no fue nada peor. Gracias, Señor, porque estuviste con tantos hermanos durante esta semana que desesperadamente necesitaban una respuesta y tu ayuda y tú estuviste ahí. Oh, Padre, gracias, gracias, gracias por enseñarnos, Padre, que necesitamos crecer en la fe y que sin fe, Señor, no podemos agradarte. Ayúdanos, Señor, a cada día leer tu palabra, buscar de tu presencia y poder afianzarnos más en la fe en Dios, en lo que tú harás, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y ayúdanos a poder practicar esta difícil palabra, Padre, tener fe, pero recordarnos que debemos tener fe en Dios, fe en ti, en tus promesas, en tu palabra, en quién eres tú. Gracias por esta linda oportunidad de poder aprender juntos, de que tú eres el Dios de lo imposible. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.